El resultado de la votación ha sido para el señor Juan Carlos Ruiz 19 votos, señor Carlos Flores 3 votos y en blanco 14 votos. En consecuencia queda proclamado presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores el señor don Juan Carlos Ruiz. Enhorabuena. Me van a permitir que en algunos momentos gaditanice la agenda. La provincia de Cádiz, de donde soy diputado, pues tiene relaciones internacionales relevantes e importantes. La primera de ellas por mi pueblo, por mi comarca. Estaremos atentos a la finalización de la negociación del acuerdo del Brexit de Gibraltar, en los efectos que pueda provocar en la comarca del Campo de Gibraltar y por extensión en la provincia de Cádiz. En segundo lugar, permítanme también que lance el deseo de mejorar las relaciones con Marruecos, con el norte de África. Y en tercer lugar, en la provincia de Cádiz también se sitúa una base americana en Rota, por lo que también desearemos el compartir el desarrollo socioeconómico de la comarca, del municipio de Rota y, por extensión, de toda la provincia. Pues bien, Juan Carlos, ser presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores es una comisión importante, pero sobre todo para un alcalde campogibraltareño es una comisión clave, ¿no? Bueno, pues agradecer a mi partido el que haya propuesto mi nombre para presidir esa Comisión de Asuntos Exteriores. Estoy muy ilusionado. Creo que es una comisión con alta responsabilidad en un escenario complejo, pero que para la provincia de Cádiz es vital. Tenemos una provincia en la que prácticamente pues tenemos frontera con hasta 3 situaciones internacionales. La primera de ellas, como decía, en mi comarca, con el Brexit, ese Brexit que se aprobó en el año 2016 por parte del Reino Unido y que tiene que establecer una nueva relación entre Gibraltar y la comarca. Ahí nuestro presidente, Pedro Sánchez, lleva años trabajando en que realicemos ese acuerdo que permita una zona de prosperidad compartida y por tanto ahí es donde viene trabajando el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, donde viene trabajando también el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, y donde espero que el nuevo ministro de Exteriores del Reino Unido, David Cameron, también trabaje en esa misma línea. En la provincia de Cádiz también tenemos intereses principalmente en el área del Campo de Gibraltar, pero yo diría en toda la provincia por las relaciones con Marruecos, por las relaciones con el norte de África y en este caso tanto Algeciras como Tarifa que tienen esa operación del Paso del Estrecho y otras muchas actividades económicas, sociales y de implicación con el norte de África y principalmente con Marruecos. Y luego tenemos en Rota una base compartida entre Estados Unidos y España que genera actividad económica, que genera empleo y que hay que seguir potenciando porque sabemos que hay hoy en día unas relaciones internacionales complejas, difíciles. Hay un panorama de 2 escenarios bélicos, uno de ellos en territorio europeo, como es la invasión de Putin en Ucrania, que hace que la OTAN esté ahora mismo, vamos a decir, movilizada y con amplia trabajo, que algunos de ellos se vienen potenciando en esa base militar de Rota. En definitiva, creo que Cádiz, la provincia, requiere un esfuerzo importante en asuntos exteriores, así lo ha entendido mi partido, y así quiero agradecer a Santos Cerdán, como secretario de organización, al portavoz, a Pachi López, al secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espada, y también al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, esa apuesta porque yo presida esa comisión de asuntos exteriores en el Congreso. Esta va a ser una ministerial OTAN especialmente importante porque aquí arranca la preparación de la cumbre de Washington, que va a marcar el 75 aniversario de la organización y por tanto hoy vamos a empezar los ministros de Asuntos Exteriores de la Alianza a hacer una reflexión sobre lo que nos ha traído hasta aquí durante estos 75 años, la importancia renovada que cobra la Alianza en estos momentos donde se mantiene
la agresión ilegal de Rusia a Ucrania y donde también debemos de hacer una reflexión sobre el futuro de la alianza, las nuevas amenazas que tenemos los países miembros de la alianza. Por eso también hoy vamos a tratar el flanco sur y la reflexión que a petición española y en la cumbre celebrada en Madrid se introdujo, de que esa OTAN de 360 grados, que tiene que mirar a todas las fronteras y todos los flancos de la organización, incluya también una sólida reflexión, y hay un grupo de expertos ya trabajando que mire hacia el sur y hacia esas amenazas. No solamente porque esta fue una solicitud española y entra en el concepto estratégico por el trabajo que realizó España liderando al resto de los aliados, sino porque conocemos perfectamente esas amenazas que provienen desde el sur. La opinión y la participación que hoy voy a tener en este tema va a ser muy relevante. Vamos a asuntos domésticos, quizás no menos importantes si son verdad, pero si no lo son, todavía puede ser el asunto un poco más grave. Estos días hemos escuchado que Juan Carlos Ruiz Boix cobraba 3 sueldos, uno por diputación o compensaciones por diputación, otro por plenos y otro por la propia actividad en el Congreso. Yo le llamé por teléfono y Juan Carlos me dijo, no, yo cobro solamente como diputado nacional. ¿Qué hay de esta historia y cómo surge un tema así? Bueno, pues yo creo que se debe principalmente a posiciones del ventilador, en este caso que promociona el Partido Popular o que promociona a algunos líderes del Partido Popular en esa queja completa. En el Partido Socialista solo se puede sostener un salario, un sueldo, y en este caso es el de diputado al Congreso. Distinto es el que tenga alguna asistencia por decisiones, por cuestiones y por trabajo en esta responsabilidad que comparto como alcalde de San Roque, pero llevo casi 9 años de alcalde de San Roque, quitando los 4 primeros, casi 13 en total. En los últimos casi 9 años no he cobrado un solo euro por parte del Ayuntamiento de San Roque, ningún tipo de salario. Luego creo que eso se referirá a otros responsables políticos y de todas formas también le indico que llevo 4 meses en el Congreso de los Diputados, estoy ahora en el aterrizaje y para que no tengan ningún tipo de duda, creo que el portal de transparencia tiene toda la información. Bueno, ha decidido la empresa Merck y también los socios en España que sea la ubicación Huelva finalmente para la planta de metanol verde. ¿Esto supone un revés para el campo de Gibraltar o hay otras cosas que puedan compensar esta decisión? Bueno, la apuesta por la energía renovable del gobierno de Pedro Sánchez, de la vicepresidenta Teresa Rivera, va encaminada a producir la mayor energía renovable, en este caso de fotovoltaica, de eólica y principalmente de ese hidrógeno verde, entre otros metanol y amoníaco. Y la primera inversión que se presentó fue precisamente en mi municipio, en San Roque. Fue el pasado 1 de diciembre del 2022 y tuvimos allí en el municipio, en las instalaciones de CEPSA, al consejero delegado de CEPSA, a Martín Besselar, al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y en la misma se anunció una inversión de más de 3.000 millones de euros en una planta y le puedo indicar que como alcalde de San Roque conozco el proyecto, sé de la situación, de cómo va avanzando en las cuestiones urbanísticas y esa inversión es real, es la de 3.000 millones de euros y por tanto no tiene nada que ver con la de la naviera MERS, que en este caso en parte la hacen de forma compartida en Huelva y donde se anunció no solo 3.000, sino que eran 10.000 millones para el conjunto del Estado. Y era a compartir entre Galicia y Andalucía. Y sabíamos, por el tema del terreno, del espacio, que una vez que se ubicaba la de CEPSA en San Roque, difícilmente cabía la de MERS. Y por eso yo tenía claro que la de MERS venía o iba al puerto de Huelva.
Sin embargo, lo que necesita urgentemente a voces el Campo de Gibraltar es una autopista ferroviaria comercial, por decirlo así. ¿Este asunto, cuando termine usted su legislatura, será un asunto resuelto o todavía quedará pendiente? Pues si seguimos con este gobierno de Pedro Sánchez, que sí cumple con sus compromisos, le puedo indicar que sí. Actualmente ese corredor ferroviario, la Algeciras-Bobadilla, es del siglo XIX y obedece al olvido y al maltrato que durante varios gobiernos se han ido realizando a la comarca. Principalmente, si nos referimos a los últimos, durante los 7 años de gobierno de Rajoy, no hubo ningún avance en esta línea ferroviaria y sí le puedo indicar que los principales tramos que se han construido han sido bajo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre el 2004 y el 2011, donde se hizo la vía entre San Pablo y Ronda, con más de 60 kilómetros y más de 200 millones de euros de inversión, y ahora mismo se viene actuando en distintos tramos ya desde Algeciras a San Roque, al Moraima, a San Pablo, y ya se ha iniciado por fin el tramo más difícil, el que requería de una declaración de impacto ambiental, que la Junta de Andalucía no cooperó, no colaboró, la exige de forma ordinaria, que es el tramo que va desde Ronda, Antequera, desde Ronda hasta el Moraima. Ese es el más complejo y sí le puedo indicar que hoy en día hay más de 300 millones de euros de inversión del total previsto, que son 470, más del 70% activo, y yo estoy sí convencido, le respondo a su pregunta, que con 4 años de gobierno de Pedro Sánchez aprobando presupuestos habrá de una vez por todas el inicio del corredor atlántico, el inicio del corredor mediterráneo en esa autovía ferroviaria que será la Algeciras-Bobadilla y que llegará hasta Madrid, hasta Zaragoza, en definitiva haciendo más competitivo el puerto de Algeciras y toda la actividad industrial, comercial, social también del Campo de Gibraltar. Diputado, si toda España ha tenido momentos tensos y hemos vivido con UNAI la constitución de la puesta en marcha de esta legislatura, imagino que como diputado tiene que haberlo vivido usted de otra forma, mucho más cerca, y también con el estado de crispación permanente que parece que existe en este instante. ¿Cómo han sido estos primeros días de incorporación y de gestión en el Congreso? Ha sido difícil. El estado de crispación al que usted se refiere es real y se ha vivido aún más en los 2 meses en los que se ha estado debatiendo la investidura. En ese mes de agosto hasta septiembre, con la investidura fallida de Feijóo, una investidura que desde el principio se sabía que iba a ser fallida, pero que ellos gastaron hasta casi 35 días, casi 6 semanas completas dedicadas a la búsqueda de esos acuerdos, cuando realmente el único acuerdo que han alcanzado el Partido Popular es con la extrema derecha de Vox y con su socio marca blanca en Navarra, que es UPN, del cual, por cierto, en la dirección del grupo parlamentario han incluido a un tránsfuga que anteriormente iba en las listas de UPN. En definitiva, la cantera navarra de diputados del Partido Popular procede de UPN. Y luego, en el mes de octubre, el inicio de la investidura de Pedro Sánchez, en la que ha habido una suma y se han ido incorporando durante varias semanas distintas fuerzas políticas hasta llevar al pasado, la segunda semana de noviembre, ese reto 15-16 de noviembre de la investidura real del gobierno de Pedro Sánchez, del presidente Pedro Sánchez, que sí ha obtenido la mayoría de la Cámara, 179 diputados. Y yo entiendo que para el Partido Popular sea duro el reconocer que ha perdido las elecciones, porque en España no es solo quién tiene la primera posición de la fuerza electoral, sino quién gobierna. Porque aquellos que defienden la Constitución española deben defenderla en su integridad. Y sé que hay componentes del Partido Popular que no votaron a favor de la Constitución española en el 78 y defendieron incluso la abstención. Pero sí que hay que recordar que en esa Constitución está el artículo 99, que sitúa en su punto el que el candidato que designe el rey procederá a una investidura y tendrá que alcanzar más síes que noes, o en primera instancia incluso la mayoría absoluta. Y el señor Feijóo no lo consiguió. Pedro Sánchez sí lo ha conseguido, tiene la confianza de la Cámara. Tenemos 179 diputados que han votado a favor de la investidura de Pedro Sánchez, y yo siempre digo que 179 son mucho más que 171 que representa la derecha con la extrema derecha. Y por tanto ahora entiendo que hay que digerir los resultados de esa investidura por parte del Partido Popular, dejar de crispar, y también un ejemplo sería el que dejasen de bloquear la actividad judicial, que debe ser imparcial, que debe ser independiente, y que hoy se cumple 5 años
con el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de dirección de gobierno de los jueces, bloqueado y controlado por el Partido Popular, bloqueado y controlado por una mayoría conservadora que no corresponde a lo votado por los ciudadanos y por las ciudadanas, a lo votado por la soberanía del pueblo español. Señor Ruiz Boix, a quien le ha sentado mal la digestión ha sido al grupo parlamentario Vox, que por lo visto tienen un cabreo de mil demonios por el acuerdo entre PSOE, Sumar y el PP, justamente para la construcción de las comisiones. Andan muy, muy enfadados. ¿Qué se dice por ahí, por el Congreso? Bueno, el grupo Vox lo que quiere con sus declaraciones es alterar el ritmo democrático del conjunto del país, el no reconocer los resultados electorales, el no reconocer la investidura de Pedro Sánchez y llegan a afirmar en su comunicado de ruptura de relaciones con el Partido Popular que ellos pues son un matrimonio mal avenido, a veces se unen, a veces se separan, siguen unidos en Castilla y León, siguen unidos para incluir políticas en contra de la igualdad de mujeres y hombres, siguen unidos para seguir recortando políticas que beneficien a las víctimas de la violencia machista, siguen unidos para recortar derechos en la diversidad sexual, en los colectivos LGTBI, y sí le puedo indicar que el grupo de extrema derecha Vox hoy ha calificado de golpe de Estado la presidencia democrática de Pedro Sánchez recogida en la Constitución española. Luego, por tanto, hay mucho trabajo por aprender algunos de los artículos o de los principios fundamentales de nuestra democracia que están basados en un Estado social, democrático y de derecho. Y ellos no entienden ni lo social, porque van en contra de la mujer, van en contra de la diversidad sexual, no entienden la democracia, de que gana quien suma en la Cámara mayor número de representantes, mayor número de diputados, y tampoco entiende el Estado de Derecho que supone el respaldo y el reconocimiento a la propia Carta Magna, a la propia Constitución española. Regresemos al asunto de Gibraltar. ¿Tienen razones los trabajadores transfronterizos de estar preocupados porque cualquier día, por sorpresa, se llega a un acuerdo no anunciado, no establecido, no contemplado? Bueno, yo creo que los trabajadores de Gibraltar llevan con esa incertidumbre desde junio del 2016, o si me apura, desde que David Cameron, no como ministro de Asuntos Exteriores, sino como primer ministro, Ahí quería ir. convocase Ahí ese quería ir. referéndum. Convocase ese referéndum que claramente estuvo basado en mentiras, en fakes, en noticias falsas y que desgraciadamente hizo que la mayoría del pueblo británico decidiese salirse de la Unión Europea. Desde entonces, 7 años después, creo que hay una nueva mayoría en el Reino Unido que pide el reingreso, pero no hay todavía líderes políticos que quieran reconocer esa realidad. Y ante la situación de esa salida, se viene negociando desde hace varios años con una cuestión que vuelvo a decir que los ciudadanos del campo de Gibraltar ni tan siquiera habíamos soñado, que es el desmantelar la frontera, el desmantelar la verja existente hoy en día, el de una comunicación fluida entre Gibraltar y el campo de Gibraltar que se parezca cada vez más a la que ya de por sí existe entre los vecinos y vecinas de las 8 poblaciones del campo de Gibraltar, de los 8 municipios con la ciudad de Gibraltar. Ante esa realidad sé que se viene debatiendo, sé que hay todavía algunos flecos pendientes, sé que el ministro de Exteriores está satisfecho del último encuentro que fue la semana pasada, sé que hay algún tipo de dificultad con el uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar también hacia ciudades españolas y yo deseo que ese acuerdo se produzca y que se siga respetando al menos el status quo actual y si es posible mejorarlo. Diputado, hay una cuestión que me preocupa mucho a mí y creo que mucha gente, que es la situación tan indigna que se está produciendo en torno a la inmigración. Los narcotraficantes están usando ahora las narcolanchas para llevar y traer como autobuses prácticamente a los pobres inmigrantes. Hemos asistido al penoso espectáculo de 4 criaturas muertas en el agua porque fueron arrojadas y hoy, gracias a Dios, la Guardia Civil ha detenido a 4 individuos acusados de haber tirado precisamente a un inmigrante al agua que murió desgraciadamente por ello y ha sido detenido. Esta situación nos hace pensar de que de algo nos servirá tener de primer diputado por Cádiz a un ministro del Interior, al señor Malasca, ¿no? Bueno, creo que la dificultad en la situación de las políticas de migración afectan a prácticamente todos los países de la Unión Europea que tienen límites con el continente africano.
Creo que hay que hacer una apuesta más decidida por la cooperación y el desarrollo en los países del norte de África, en los países africanos, que permita a los ciudadanos de ese país tener un futuro mejor que el de arriesgar sus vidas a ese cruce del estrecho o a esas embarcaciones que llegan a las Islas Canarias y que desgraciadamente está azotando nuevamente a nuestro país y también a la dificultad que hay para el control de esos flujos migratorios. Desde aquí mi solidaridad en primer lugar por todas esas personas que ponen en riesgo su vida porque saben que no tienen ningún tipo de opción de vida, de desarrollo en sus países de origen y llegan a plantear el arriesgar su vida con mafias como las de las tratas de mujeres que desgraciadamente existen en el mundo, mafias como las del narcotráfico o mafias que juegan con la vida de tantas personas en esa narcolancha que hoy en día se han convertido en, si me permite la expresión, en narcotaxi o en lanchataxi, perdón, para traer teóricamente a inmigrantes a nuestras costas, pero que luego además no tienen ningún tipo de sensibilidad humana, de respeto a los derechos humanos, de respeto a la vida, y ocurren esas tragedias como las que nos sorprendía hace unos días en las costas de San Fernando en alguno de esos transportes. Espero y deseo que el Ministerio del Interior, tanto aquí en nuestro país como en el norte de África, actúe con contundencia sobre esas mafias y no tengamos que sufrir nuevos episodios. Y al conjunto de los países hay que pedir la mayor cooperación y desarrollo. No puede haber, desgraciadamente lo hay con diferencia, distintos desarrollos económicos en el mundo y mientras haya distintos desarrollos, haya pobreza en estos países de origen de los migrantes, van a seguir intentando conseguir el sueño que todos tenemos de disfrutar de una vida mejor. Así que hay que intentar cooperar y colaborar. A efectos prácticos, la gente se preguntará, ¿y qué es eso de ser presidente de la Comisión de Defensa, de Asuntos Exteriores? ¿Qué hace un presidente de una comisión? Bueno, le habla un diputado novato. Llevo 4 meses como diputado e he intentado ir conociendo cada una de las cuestiones que afectan. Sí le puedo decir que la política exterior debe ser una política de Estado, de la que se comparta por el conjunto de las fuerzas políticas que entre todos sumamos la soberanía popular. Y por tanto espero que sea un punto de encuentro, de debate y de posición. Y que si nuestro presidente, en la situación que hoy se vive en ese escenario bélico de Israel contra Gaza, debe hablar en nombre de todos los españoles y de las españolas y hablar fuerte para denunciar en primer lugar el ataque terrorista de Hamas que realizó al país de Israel, al derecho a la defensa que tiene Israel ante ese ataque terrorista, pero al respeto a los derechos humanos y no en este caso a la muerte o al asesinato y de una suma tan elevada de más de 20.000 civiles gazatíes que desgraciadamente están encontrando una respuesta que el presidente ya lo ha señalado en varias ocasiones, desmedida, que no cabe en los derechos humanos, que no está reconocida por la ONU y que espero que las presiones internacionales que se vienen realizando sobre Netanyahu pues permita en definitiva el que se paralice esa guerra y el volver a trabajar porque haya 2 estados, Palestina e Israel. Y eso es una de ellas, cuestión de Estado, compartir y consensuar. La segunda le he hablado del Brexit, la situación de Gibraltar. La tercera, pues de todas las dificultades que se viven en Ucrania por parte de Putin. En definitiva, creo que va a ser una comisión pues con una alta responsabilidad en el que trataré de poner de acuerdo a todas esas fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados. Pues nos gustaría muchísimo, Juan Carlos, que tuviéramos un contacto frecuente y hacer crónica parlamentaria de lo que es la actividad de nuestros diputados en el Congreso, y creo que tu comisión va a dar mucho juego, me da la impresión. Bueno, pues muchas gracias, Pepe, por tu llamada, por permitirme hablar en tu programa. Espero que la agenda permita el que podamos tener contacto con regularidad y desde Madrid, en este caso, darte un abrazo, un saludo a todos los vecinos y vecinas que nos hayan podido ver o que nos vean en el programa cuando lo emita, y estoy dispuesto a trabajar, como lo he hecho siempre, de forma intensa en las distintas responsabilidades y en esta como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso, que tanta relación tiene con nuestra provincia, con la provincia de Cádiz, y en cuestiones como las que he mencionado o en otras como en las misiones comerciales para conseguir contratos en Navantia, en Airbus y en otros sectores estratégicos que existen en la provincia de Cádiz. Muchas gracias, Pepe.